Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 6 de marzo. Como siempre, un honor, un verdadero placer que usted nos acompañe para poder abordar esos temas importantes de nación. Y es que, damas y caballeros, nos estamos acercando al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que realmente nosotros tenemos que averiguar ciertas circunstancias, como por ejemplo, usted habrá escuchado por ahí que es que se conmemora, no se celebra, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no, cómo está la situación de los derechos de las mujeres en el país y además, en cuanto a violencia, en los últimos años se ha disminuido. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la vocera de C Mujer, Ima Girola. ¿Qué tal, Ima? Muy buenas noches, encantadísimo tenerla por acá. Un gusto, Fernando, muchísimas gracias, un gusto también, es un honor el poder compartir con ustedes y con Criterios y su público televidente, precisamente sobre todas estas temáticas que son de especial relevancia, porque no solamente se trata de fechas conmemorativas, sino que además detrás de ello hay toda una historia que es importante reconocer y no perder de vista. Cuando una pierde de vista de dónde viene, luego ya no sabe para dónde va. Y entonces es muy importante poder conversar sobre todos estos temas, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, Ima. Así que vamos entrando en ese primer punto. A ver, es bastante polémico de repente a través de las redes sociales o cuando usted va en la calle que le dice, mire, feliz día de la mujer, mire, felicidades, mire, venga, un abrazo. A ver, pero algo que hemos aprendido en los últimos años, a ver, no es que sea delito directamente felicitar, pero hay un contexto en el cual nace el Día Internacional de la Mujer y por tanto se dice que se conmemora en lugar de felicitar a la mujer como tal. Pero entremos en contexto. ¿Por qué conmemorar y no exactamente felicitar? Por favor. Bueno, conmemoramos y no celebramos propiamente. Conmemoramos esta fecha porque deviene de masacres de mujeres. Deviene de luchas reivindicativas de mujeres, de cantidad de mujeres en diferentes latitudes que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y por el hecho de reivindicar sus derechos. Particularmente estamos hablando de hechos que se dieron hace prácticamente 2 siglos, donde mujeres trabajadoras del área textil fueron en Estados Unidos, así es, en Chicago, fueron asesinadas, fueron quemadas vivas. Ellas estaban precisamente pugnando por sus derechos laborales, por horarios que no fueran horarios infrahumanos, porque se llegara a las 8 horas laborales, porque hubiesen condiciones laborales y condiciones que respetaran sus derechos como seres humanos. Y fueron masacradas, fueron encerradas en esa fábrica, incendiada esa fábrica y quemadas vivas. Fueron muchos años los que pasaron luego para que fuese reconocido este día, el 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer. En El Salvador, en la década de los 90, fue declarado el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Ahorita se me ha escapado la fecha, pero sí, también como El Salvador tenemos una fecha que es esta misma 8 de marzo, reconocida también como un día nacional. Ahora bien, si bien esta es una historia dura, que no nos habla de festividad y que no nos habla de celebraciones propiamente, sino de conmemoraciones, también es importante reconocer, Fernando, y que la población poco a poco ha venido asimilando esta fecha. Es decir,
par de décadas atrás, esto no, 8 de marzo, ay, las mujeres ahí van a salir a saber por qué. Pero poco a poco se ha venido reconociendo por parte de la población, y qué bueno esto, y qué bueno que nos digan felicidades. Ahora bien, hay que saber el contexto. Así es que no es malo que felicitemos, pero ¿por qué vamos a felicitar? Felicitemos por las luchas, felicitemos por las conquistas de los derechos de las mujeres, felicitemos por el hecho de estar presentes en estos procesos de transformación, en estos procesos de reivindicación de nuestros derechos como sujetas de derechos, es decir, con autonomía plena, con la toma de decisiones, con la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sueños. Y esto no significa un ataque a los hombres, esto significa transformar unas condiciones de vida de violencia, de discriminación, de marginación, de exclusión, de subordinación, de dominación, transformarlas en equidad, transformarlas en procesos de respeto, en convivencia justa, en una convivencia humana, más humana, en una convivencia, decíamos, no sexista también, donde no haya esa discriminación por el hecho de ser mujeres. Así es que si usted saluda y felicita este 8 de marzo, no se sienta mal, pero reconozca que en ese saludo es el saludo de estas luchas reivindicativas, es este saludo de reconocimiento de un trabajo tesonero de sol a sol, de muchísimas mujeres y también de hombres aliados que han estado acompañando algunos de esos procesos, pero definitivamente esta no es una lucha que ha sido a base de sonrisas y de dulces, no, claro. Y de todo rosa, todo celeste, todo azul, sino que ha sido con sangre, así, decirlo de esa manera, más allá de la expresión sangre, sudor y lágrimas que reconocemos en canciones o en películas, pero que en realidad estamos hablando estamos sobre los cadáveres de muchas mujeres, estamos sobre la vida riquísima de tanto aporte de muchísimas mujeres. Ahora reconocemos a Prudencia Ayala, pero hay tantas otras mujeres que hay que reconocer. Así es, y nuestra misma institución surge precisamente, Semujer surge luego del asesinato de Norma Virginia Girola de Herrera y de Tania Valentina Parada Girola, dos mujeres luchadoras defensoras de derechos de las mujeres que fueron asesinadas en el contexto de 1989, en noviembre, en medio todavía de esta guerra fratricida de represión hacia la población salvadoreña, y que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas y por fuerzas oscuras que se encuentran en diferentes lados, porque hay que decirlo con mucha claridad también. El derecho a la verdad, el derecho a conocer, el derecho a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición también tiene que ver precisamente con los derechos de las mujeres y con estas luchas reivindicativas. Totalmente. Ahora, también es importante analizar ciertos comentarios que vienen desde la misma población masculina cuando dicen, no mire, pero es que entonces el Día Internacional de la Mujer es para que ellas se sobrepongan a todos los derechos de los hombres, entonces ellas no quieren igualdad, sino que quieren oprimir a los hombres. A ver, son cosas que uno escucha de repente en la calle o que uno ve en las redes sociales, pero ¿sabe qué? Hay que analizarlo mejor después de la primera pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos hablando sobre el Día Internacional de la Mujer. Ya Ima Girola, representante de Semujer y vocera como tal, nos está mencionando, bueno, ¿es que es un delito celebrar o felicitar? No, pero hay que saber cuál es el contexto por el cual hay preferencia en la conmemoración, porque lo que menciona
es que el Día Internacional de la Mujer se conmemora sobre la base de muchas mujeres que fueron asesinadas, que fueron gravemente violentadas. Ahora bien, tal cual como cerramos en el bloque anterior, y como decíamos, mire, en la calle muchos hombres dicen, mire, pero es que el día, bueno, y hay mujeres que también lo dicen, mire, pero es que el Día de la Mujer es para sobreponerse a los derechos de los demás, es para oprimir a los hombres. Como les dije, uno ve y escucha muchísimas cosas, pero realmente ¿cuál es el criterio o cuál es la verdad como tal? Realmente es para oprimir a los hombres, por favor. No, de ninguna manera, Fernando. No se trata de oprimir, porque si no es lo que comúnmente llamamos darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces seguir con las mismas relaciones de poder, solamente que ahora somos las mujeres. No ese es el concepto, ni ha sido esa la lucha reivindicativa de las mujeres. La lucha reivindicativa de las mujeres y del feminismo es precisamente el respeto de la identidad de las mujeres, el respeto como sujetas de derechos, en su dignidad y en sus derechos, en su integridad, en nuestra integridad. Ahora bien, cuando una persona está acostumbrada a tomar decisiones por sobre la vida y sobre la voluntad y la opinión de otra persona, se va a sentir tocada, y efectivamente se va a sentir tocada, porque es un momento de decirle, no, sobre mi vida no vas a decidir tú, voy a decidir yo. Entonces, claro, el hombre que estaba acostumbrado a esa dinámica, a decirle a su novia a qué horas tiene que llegar y a qué horas no tiene que llegar, a dónde tiene que voltear a ver y a dónde no, qué tan largo tiene que ser la falda o qué tan corta, el escote o el maquillaje, o no se maquilla, o el peinado. Porque soy hombre, que son cosas machistas que uno escucha. Claro. O todo el tema del acoso sexual, o el hecho de decidir sobre el dinero de la compañera de vida, o de la esposa, financiera, o si va a estudiar o no va a estudiar, o decirle para qué vas a estudiar. Como uno puede ver esto desde una perspectiva diversa, si está en el campo, si está en la ciudad, si se trata de una familia o de una pareja, por ejemplo, que tiene condiciones económicas o que no tiene condiciones económicas. Pero en toda esa diversidad y diferencias que podemos tener, sí hay algo que es una constante, es esa visión sobre la cual nos hemos formado mujeres y hombres, que es una visión tradicionalista en el sentido y conservadora, pero en el sentido no de valores, sino de antivalores, en el sentido de discriminación, en el sentido de subvaloración. Ah, mujer tenía que ser, hombre, y es una mujer, ¿cómo vas a ver? Mejor que me sirva un cafecito más. Ay, mire cómo adorna usted cuando entra acá. Y de pronto se cree que esto es un gran halago, pero al final parece que entonces una es de adorno, ¿verdad? Y no de pensamiento, y no de acción. Aunque también nos podamos equivocar, por supuesto, si es que somos seres humanas, tampoco somos perfectas, pero ¿serán los hombres perfectos? Tampoco. No. Somos seres humanas y seres humanos, que hay necesidad de transformar esas dinámicas sociales, esas dinámicas culturales, esas dinámicas que nos tienen atados y atadas, y que a los hombres los castran también, los castran emocionalmente. No llores porque pareces niña. Ay, no, ya está expresiones misóginas, expresiones sexistas, expresiones machistas, como, no, ahí anda chambreando como que sea mujer, no, ahí anda llorando como si fuera una niña, y etcétera. Y de esto hasta más subido de tono, sí, de discriminación, de homofobia, de una serie de expresiones que al final son expresiones sexistas. Y esas expresiones configuran un pensamiento y una visión y una forma de hacer las cosas. Pero esa forma de hacer las cosas, esa visión, ese pensamiento, esa acción, es lo que pretende transformar el enfoque de género, lo que pretende transformar las luchas reivindicativas de los derechos humanos de las mujeres. Ahora, Ima, vamos a hablar también sobre cuál es la concepción que se tiene sobre lo que significa patriarcado y lo que significa también una deconstrucción
ya en este siglo, ¿no? Sin embargo, hay otra cuestión. Cuando se utiliza a mujeres que han sido emblemáticas en la historia y se les utiliza para tergiversar las luchas actuales, como por ejemplo Marie Curie. Viene un determinado sector y le dice, mire, pero ustedes ¿por qué tienen que andar marchando? Las verdaderas mujeres están en la casa, o las verdaderas mujeres están creando soluciones científicas, así como Marie Curie. O sea, de repente Marie Curie ha dejado de ser un ícono y se lo utiliza para invisibilizar las luchas actuales de las mujeres. ¿Cuál es la postura en ese aspecto cuando dicen, mire, las verdaderas mujeres no están marchando, están haciendo ciencia, están escribiendo, todo menos marchando? Lo habrá escuchado y lo habrá leído. Su postura al respecto. Mira, el patriarcado siempre nos quiere jugar la vuelta. El patriarcado siempre va a encontrar cosas que si hoy andas con falda, ya no eres feminista, que si hoy andas con pantalón, es que hoy es... Que si usas esta expresión, que siempre el patriarcado va a tratar de tomar incluso las banderas nuestras, vaciarlas de contenido y llenarlas de humo y quererlas vender de esa manera. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mujeres científicas como Madame Curie, como Hipatia de Alejandría, muchos siglos atrás, mujeres en la época moderna también, diversas, científicas o no científicas, mujeres que han estado en la vanguardia de sus épocas también, incluso más allá de sus épocas, o que han tenido incluso que usar nombres de hombres para poder escribir, para poder entrar a la literatura, entrar a la música, entrar a las artes, en diferentes épocas y en diferentes latitudes también. Pero el patriarcado siempre nos dice, no, hay que tomar estos ejemplos y hay que darles vuelta a estos ejemplos. No, las mujeres hemos estado en todos lados, en las guerras y en la construcción de la paz. Estamos en la construcción del día a día, estamos dentro de las familias y fuera de las familias. Estamos en las luchas reivindicativas de los derechos de las poblaciones con discapacidad, de las poblaciones mineras, de las poblaciones trans, de las poblaciones diversas, de las poblaciones de los grupos ancestrales. Estamos en todos los espacios, no somos un sector. Hay mujeres campesinas, hay mujeres profesoras, hay mujeres sindicalistas, hay mujeres científicas, hay mujeres que también están en, que llamamos amas de casa. Sí, cualquiera de los espacios en los que nos encontremos, las luchas reivindicativas de los derechos de las mujeres se pelean día a día, en todos espacios. Y una marcha también representa una expresión colectiva sobre lo que no nos está pareciendo, sobre las denuncias que podemos hacer, pero también sobre las propuestas. Yo recuerdo que cuando Semujer iba a firmar un convenio con la Corte Suprema de Justicia, en el marco de todo un proceso que estábamos desarrollando con diferentes organizaciones e instancias, dentro de ellas Corday, de una cooperación católica holandesa, precisamente sobre la transformación de las condiciones del sistema de justicia para luchar contra la impunidad y para el acceso a la justicia, especialmente de mujeres, niñas y niños víctimas y sobrevivientes de explotación sexual comercial y de trata de personas con esta finalidad. Y vamos a firmar un convenio marco, mucho más allá de todo este proyecto. Y recuerdo que estaba conversando con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, el doctor Agustín García Calderón, y entonces me decía, mire, me dice, qué interesante es conversar. Él nos conocía como familia y nos conocía como institución desde hacía muchísimo tiempo atrás, pero era la primera vez que conversábamos, digamos que nos había recibido en su oficina en esa oportunidad, y me dice, es que como siempre la había mirado con el megáfono y la pancarta y así la mochila en la calle, yo le digo, claro, también
algo así como decir todo terreno. Le digo, estamos allá y estamos acá y estamos conversando acá, tratando de construir diálogos y tratando de construir puentes, de tender puentes. Y eso es muy importante, así es que no estigmaticemos a las mujeres cuando marchamos, y no estigmaticemos a las mujeres cuando hacemos ciencia, ni estigmaticemos a las mujeres cuando estamos en cualquiera de los otros espacios, las que deciden ser madres y las que no deciden ser madres, las que se encuentran en los conventos. ¿Por qué estigmatizar a las mujeres que decidieron estar en un convento, o las mujeres que decidieron no tener una pareja, o las mujeres que decidieron tener hijas e hijos? Es decir, cuando empezamos a enviñetar, a estigmatizar, empezamos a estamos descalificando. No hay que descalificar. La lucha se realiza todos los días en todos los espacios que podamos, y si en esas luchas usted nos acompaña, qué bien. Si es en una marcha, qué bien, pero si no es en una marcha, también qué bien, en otros espacios. Hay tanto trabajo que hacer que hay necesidad de estar en cada rincón y a cada instante. Totalmente. Así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando los temas en torno al Día Internacional de la Mujer. Ahora bien, podemos establecer la pregunta, bueno, es que ¿qué significa ser mujer como tal? Y usted habrá escuchado muchísimas expresiones que tal vez no fueron de la mejor manera, o que no tuvieron, o no fue la manera de expresarlas ni de decirlas. Habrá escuchado, mire, pero si usted no quiere ser mamá, entonces es como que dijera que no quiere ser mujer. Si usted no quiere tener hijos, es como que usted no quiera ser mujer, que usted no decida hacerlo. Mire, pero es que si usted, y la clásica, es que si usted no sabe cocinar, entonces no es mujer. Hombre, estamos escuchando expresiones de violencia simbólica, como en la actualidad se le puede conocer. Pero entonces en ese caso, y siempre para una deconstrucción de la sociedad, para volver a empezar, ¿qué significa ser mujer entonces? Por favor, Ima. No, es una pregunta compleja que no tiene una respuesta unívoca y una respuesta de un solo lado, digamos. Lo primero que hay que decir, Fernando, es que ser mujer es ser una persona humana, es ser humana. Sí. Eso puede ser tan evidente, pero a veces tan invisibilizado. Entonces somos personas, somos seres humanas, y esa es una reivindicación fundamental, porque a lo largo de la historia no éramos seres humanas, no éramos consideradas seres humanas. Alguien ahora puede decir, ay, pero eso, qué absurdo. De hecho, hasta el año 600, no. Si no me equivoco, la Iglesia Católica no las consideraba como tal, ni siquiera consideraba que tuvieran alma. La Iglesia Católica hasta eso, más o menos. Grandes pensadores, y eso no quita que no hayan sido grandes pensadores, pero grandes pensadores griegos de la época de Pericles y de la época de oro griega, nos hablan incluso, las mujeres son algo así como seres porosos, como esponjas, y, ay, por Dios, yo no sé, se hacían unos enredos los pobrecitos, de verdad. El mismo señor Napoleón Bonaparte, ¿verdad?, que decía así, las mujeres les pertenecen a los hombres como los árboles a los frutos, como los frutos a los árboles, y son máquinas para hacer hijos, y bueno, etcétera. Entonces, somos seres humanos, somos personas que tenemos derechos, que nos vamos construyendo cultural, socialmente, históricamente, y que a lo largo de la historia, esta construcción de la identidad de género femenina y también de la identidad de género masculina ha venido sufriendo una serie de transformaciones. Y yo recuerdo, voy a cumplir 55,
pero recuerdo que cuando estaba pequeña, en primaria, que nos decían, las mujeres tienen una voz suave, los hombres tienen una voz ronca, las mujeres son delicadas, los hombres son rudos, las mujeres tienen el pelo largo, los hombres lo tienen corto, las mujeres cocinan, los hombres arreglan carros y son mecánicos, las mujeres tienen hijos, los hombres no. Entonces, esta era como las mujeres usan vestido, usan falda, los hombres usan pantalón. Entonces, es toda esta concepción, las mujeres se maquillan, los hombres no, pero nos damos cuenta que todos estos son elementos que pueden ser muy sutiles y que pueden ser como muy de lo exterior, sí, ¿verdad? Y superficial, pero que en realidad tienen un basamento ideológico muy fuerte. Entonces una se pregunta, si yo no tengo hijos e hijas porque decidí no tenerlos o porque biológicamente no los pude tener, ¿soy menos mujer? Si un hombre no tiene la voz tan gruesa y habla tan así y es un poco más suave y te habla, pase adelante, buenos días, entonces es menos hombre y es más afeminado. Entonces cuando una se empieza a hacer estas preguntas, o si yo tengo cáncer de mama y me operan y me quitan los senos, entonces soy menos mujer. Si me hacen una histerectomía, es decir, me quitan mi aparato reproductor, soy menos mujer. Si todas estas concepciones, entonces, y todo esto forma parte de lo que culturalmente nos han dicho que es ser mujer. Entonces, ser mujer y ser hombre es una construcción cultural, social e histórica, que no ha sido lo mismo en diferentes épocas y que no ha sido lo mismo para diferentes lugares geográficos de nuestro planeta, pero que ha tenido a la base ciertas condiciones. Y esas ciertas condiciones es sobre el tema de maternidad, sobre el tema de las labores, de las actividades, incluso de los juegos. Entonces una mujer juega con muñecas, cuando es chiquita juega con muñecas, si un niño juega con soldaditos, si juega con carritos, pero si juega con muñecas, híjole, póngale atención. Si la niña juega con carritos y con soldaditos, híjole, póngale atención. Entonces, no. Sí hay que tener claro es que una mujer y un hombre son seres humanas y seres humanos, con sentimientos, con pensamientos, con proyecciones, con sueños, con ideas, pero sobre todo con dignidad, con una integridad, con derechos. Y esto es algo que no puede renunciarse, que es inalienable, que es indiscutible, y que estamos hablando entonces que esa construcción nos debe de llevar a un concepto claro donde haya respeto por la diversidad, por las diferencias y más allá de lo biológico. Lo biológico, es decir, yo, si te fijas, no estoy haciendo definiciones biológicas, porque probablemente en definiciones biológicas y genéticas, entonces ya tendría que hablar del cromosoma XY. Yo siempre me confundo con, y perdonen, pero siempre me confundo con la parte genética, ¿verdad? Del XX y XY. Entonces, y podemos entonces estar hablando de las vellosidades, y podemos estar hablando, por ejemplo, de las hormonas y una serie de elementos que es como, para mí, meterme en Honduras, sobre las cuales entonces no me voy a meter si no tengo todos los elementos, y allí pueden haber muchas diferencias. Pero lo importante de esto es, ¿acaso esas diferencias nos hacen desiguales? Entonces, si yo tengo el pelo, mire, eso es como, yo siempre pongo ejemplos que suenan absurdos, para que lleguemos a la conclusión de que el patriarcado es absurdo. Entonces, la persona colochita sabe de matemáticas, pero de literatura nada.
La persona que usa lentes es buenísima para la mecánica, pero mala para la cocina. O sea, no tiene sentido una cosa con otra. Sí, no. Entonces, No, si tienes ovarios o no tienes ovarios, eso no tiene nada que ver con las habilidades o las capacidades que puedas desarrollar. No tiene nada que ver con la cocina, con el crochet, con la albañilería. No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver son las oportunidades a través de las cuales la persona ha podido desarrollarse o no. Entonces, una persona que desde chiquita está acostumbrada a la libertad, a andar en la calle, a moverse, a quitar cosas, a poner cosas, a decidir sobre su tiempo, sobre su vida, será una persona que tenga una visión de mundo distinta que una persona que ha sido encerrada y enclaustrada y que entonces tiene que desarrollar una serie de tareas y que son su responsabilidad porque son su obligación, porque es mujer. Entonces va a tener otra visión de mundo. Esas son cosas distintas. Estar hablando que una mujer, por el hecho de ser mujer, entonces que no estudie, que no se prepare, porque su opción debe de ser casarse y casarse bien con alguien que la pueda mantener. Y ojo, que eso, hablar actualmente, sí debo decir, son retrocesos culturales. Ahora encontramos a más chicas y a más chicos con un pensamiento patriarcal más arraigado que hace 30 años atrás. Y lo hemos podido comprobar tanto en centros educativos públicos y privados como en la calle, como en las comunidades urbanas o en las comunidades rurales, con población pudiente o no pudiente, con población que ha tenido oportunidades o las que no ha tenido oportunidades. Hay concepciones retrógradas que están imperando no solo en El Salvador, en el mundo, y eso tiene que ver con valores, y eso tiene que ver con la formación, y eso tiene que ver con la construcción también de nuestra socialización, de la visión de mundo que estamos teniendo. Tiene que ver con políticas públicas también, tiene que ver con legislación también, pero a veces la legislación y las políticas públicas pueden ir más o menos adelante, como en nuestro país, que hemos ido construyendo con mucho empuje, con mucha tenacidad, políticas públicas, que podemos encontrar de pronto retrocesos o estancamientos o situaciones que tú digas, quitaron esto, pusieron lo otro, antes había este mecanismo, pero ahora no lo hay. Puede ser, puede estar ahí, pero el retroceso al que yo me estoy refiriendo y al que nosotras nos estamos refiriendo, y que es un retroceso grave, es el de los valores, es el cultural, y es el que todos los gobiernos han dejado de lado. Entonces, no se trata solo de normativa, no se trata solo de leyes y de políticas públicas, de andamiaje, de institucionalidad, que eso es muy importante, pero se trata sobre todo de la configuración de nuestro imaginario, de la configuración de orden cultural y de valores que estamos retrocediendo. Entonces allí hay una tarea muy grande de gobiernos municipales, de gobiernos centrales, perdón, de organizaciones de la sociedad civil, de la escuela, de las iglesias, de la iglesia católica, de las iglesias de diferentes denominaciones, de la población. No podemos pensar, Fernando, que eso es una tarea solo de los gobiernos, o solo de las ONGs, o solo de las feministas, o solo de las mujeres. No, esta es una tarea donde todas y todos estamos involucradas e involucrados. Bueno, así con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa y regresamos en Criterios. Otro punto sumamente importante de abordar en la cuestión del Día Internacional de la Mujer es entender, bueno, ¿y ellas a qué le llaman patriarcado aquí, patriarcado allá? Porque para los hombres hay que tener bien ese concepto de a qué es lo que históricamente se le ha llamado. Y muchos dirán, bueno, pero es que si el patriarcado es el que las ha protegido, si por el patriarcado es que nosotros vamos a las guerras y ellas se quedan vivas. Y uno escucha de todo, como le dije, escucha de todo en la calle, ve de todo en las redes sociales, pero es necesario entender
¿A qué nos referimos cuando hablamos de patriarcado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de retrocesos? Por ejemplo, cuando usted mencionaba, bueno, pero hay más retrocesos que en los últimos 30 años. Y también entender que esto, como dicen los conservadores, es que lo que pasa es que esas son ideas progres, es parte de la Agenda 2030, como muchos quieren tergiversar a los movimientos o a las luchas actuales. Entonces, Ima, ¿a qué le llamamos como tal patriarcado? ¿Qué debemos entender y qué no debemos entender por patriarcado? Y hay varias cosas que has mencionado que voy a hacer muy puntual para poderlas expresar también. Bueno, patriarcado, si nos vamos un poco, yo no soy muy dada para el tema de las definiciones y de las conceptualizaciones, pero si hablamos del patriarcado, es un sistema de valores, es un sistema social, económico, político, es un sistema sobre todo cultural e ideológico, que plantea la supremacía de los hombres y de todo lo considerado cultural y socialmente masculino, por encima de las mujeres y de todo lo considerado social y culturalmente femenino. Es decir, que el sistema patriarcal es un sistema basado en relaciones de poder, y eso que llamamos relaciones asimétricas de poder, de dominación, subordinación, donde se considera que arriba quien toma decisiones y quien ejecuta y quien tiene el poder de construir o de destruir, y fundamentalmente de destruir y de dominar, de controlar, es la figura masculina. Y la figura masculina no solamente es representada por los hombres biológicamente hablando, sino que está representado por todo aquello simbólico masculino. Las guerras, las armas, el dinero, por ejemplo. Por sobre lo representado, no solo las mujeres, biológicamente hablando y culturalmente hablando, sino todo lo que representan las mujeres. Entonces, cuando vamos a decir, por ejemplo, en economía, vamos a hablar de algo de economía menor, entonces, y aquí más que hablar de economía, en el lenguaje cotidiano uno dice, sí, es que eso es lo doméstico, como que lo doméstico es de menor valor que aquello de estar hablando de la nación. Entonces el mundo público y el mundo privado, ¿verdad? Incluso las denominaciones que se hacen con respecto a las personas, cuando una dice yo soy una mujer pública, entonces todo el mundo se imagina el tema de prostitución o etcétera, etcétera, pero cuando alguien dice un hombre público, así un líder, ¿verdad? Que aparece en Forbes, que aparece ahí en las revistas, aquellas, Times, etcétera, sí. ¿Verdad? Entonces, el patriarcado es ese sistema de valores, de antivalores, que nos está castrando, que nos está matando y que tiene diferentes manifestaciones y ropajes, y que ha estado en la época esclavista, que ha estado en la época feudalista, en el capitalismo monopólico, incluso en el socialismo y en todas estas versiones también. Entonces nos enfrentamos a una ideología de discriminación, a una ideología de violencia, a una ideología que cree que el que habla más fuerte es el que entonces tiene el control y tiene el poder, y que de hecho nos habla de la construcción de un poder para destruir, de un poder para decir aquí mando yo, y no de un poder para construir, de un poder para transformar, debería de ser, ¿verdad? Pero el patriarcado nos habla de otra visión. Entonces, el patriarcado es este sistema de cosas, pero que luego se traduce en las relaciones cotidianas. Y ese patriarcado es en el cual hemos nacido las mujeres y hemos nacido los hombres, es decir, la visión que podemos tener, que comúnmente podemos llamar machista, es una visión que puede estar en hombres, pero que puede estar en mujeres. Mujeres que violentan a otras mujeres, sí. Mujeres que creen, porque mira cómo es el patriarcado, que te juega la vuelta y te pone trampitas y dice, para que una mujer
pueda llegar a ser como un hombre, y entonces esto se llama androcentrismo, y se llama entonces esta visión donde todo gira alrededor de, y la figura masculina y lo masculino es el centro y es el parámetro. Entonces, para que una mujer pueda llegar a ser como un hombre, entonces tiene que mandar y tiene que tener los pantalones bien puestos y tiene que... Entonces, cuando le dice, ya sé quién manda en su casa, ¿no? Entonces, esta es una visión equivocada, pero es precisamente para darnos la vuelta y para hacer que las mujeres asumamos roles patriarcales, incluso con otras mujeres también. Entonces, cuando hablamos de la transformación de las relaciones patriarcales, de lo que estamos hablando es de una palabra que tú utilizaste, de deconstruir. Deconstruir, imagínense que somos que un montón de ladrillitos, entonces hay que desarmar esto de alguna manera, porque si usted quiere armar sobre esto tan mal armado, pues entonces aquí esto se nos va a caer. Entonces hay necesidad de ir deconstruyendo, pero fíjate que el desafío es deconstruir y a la par construir. Claro, porque si solo quitamos todo, entonces nos quedamos en el aire. Y entonces uno dice, ¿y de qué me agarro? Es decir, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Reubicar esos ladrillos. Necesitas hacer una reingeniería total y es muy complejo. Por eso es muy difícil y también implica muchos cambios. Esto no es lineal. No, mire, votemos a esta gente y se acaba todo. No es así. Hay que hacer transformaciones del día a día y hay que hacer transformaciones desde su propia casa, desde su propio espacio también. No quería dejar pasar dos cositas. Uno, el tema de la Agenda 2030. Es que de pronto hay frases que se llegan a mitificar, a estigmatizar y que se les llega casi que a demonizar, digámoslo así. Entonces, la Agenda 2030 no es más que un conjunto de acuerdos y de consensos mundiales de todos los estados del planeta, dentro de las Naciones Unidas, que acuerdan avanzar en relación a la disminución de la pobreza, en relación al acceso al agua, en relación a la soberanía alimentaria, en relación al cuidado de nuestro medio ambiente, en relación al cuidado de los derechos de las personas, de los pueblos originarios, de las personas con diversidad, por ejemplo, diversidad, porque siempre pensamos diversidad sexual, pero no, aquí la diversidad es diversidad en cuanto a raza, en cuanto a etnia, en cuanto a cultura, en cuanto a condiciones, por ejemplo, discapacidad o no discapacidad, qué tipo de discapacidad. Entonces, es acuerdos mínimos y básicos para que nuestro planeta no se destruya. Eso es la Agenda 2030. No es una cosa endemoniada que salió de los anticristos y no, nada que ver con eso. Entonces de pronto nos perdemos y no, es esto, son acuerdos que se van logrando poco a poco, que cuestan años, que cuestan mucho. Y estos objetivos de desarrollo sostenible que se llamaron al inicio, después de desarrollo del milenio, después que ha tenido diferentes nombres, que son acuerdos que se van refrendando por los países con metas establecidas, con indicadores establecidos. Entonces no le tengamos miedo a esto. Lo otro que también quería mencionar es que como el patriarcado tiene tantos ropajes, que de pronto también nos hace pensar que quienes estamos en este trabajo y en esta lucha y en esta vida somos personas que quizás tenemos sangre verde o que quizás tenemos... No, somos seres humanas y somos seres humanos que estamos procurando un mundo mejor, sí, una sociedad mejor para mujeres y para hombres, independientemente de su visión de mundo, siempre y cuando esta visión de mundo no sea para destruir. Porque también es cierto que dentro de la diversidad hay límites. Claro. Y los límites precisamente siempre van a ser los derechos humanos.
Y uno siempre recuerda estos principios fundamentales, independientemente que los hayan dicho hombres o no, pero al final que están ahí, el respeto al derecho ajeno es la paz, que es un principio fundamental. El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona, y esto significa que hay que aprender a construir, y hay derechos colectivos, también hay que aprender a construir en la colectividad también. Entonces, hacia ello es que va. Cuando hablamos de derechos de las mujeres, ciertamente es porque ha habido un sistema patriarcal que nos ha tenido reprimidas, sometidas, maltratadas, marginadas, y que a los hombres también los ha castrado, incluso nos ha planteado que los hombres son naturalmente violentos, y no. Sí. Y el otro mito que no quería dejar pasar, que las guerras, sí, los hombres, las mujeres hemos vivido, no solo quienes hemos combatido o quienes han combatido, sino que también como población civil. Llegaba un grupo armado, el que fuere, del Estado o no, y tomaba posesión de los espacios, y tomaba posesión de las personas. Y eso también lo hemos vivido en diferentes partes del mundo. La Primera Guerra, la Segunda Guerra, y entonces se ha vivido. encontramos los crímenes de guerra, y especialmente los crímenes sexuales, como crímenes de guerra, porque toman a las mujeres y al cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Y entonces, para atacar al enemigo, entonces violó a sus mujeres. Entonces mancillo a sus mujeres. Ese concepto, además de pertenencia, de posesión, de control, de avasallamiento. Entonces acá podríamos seguir hablando sobre todos esos temas también que tienen que ver con justicia transicional, que tienen que ver con memoria, con reivindicar la memoria histórica, la verdad, la justicia, el acceso a la justicia. Cuando hablamos de la reparación integral, esto es profundo, y cuando hablamos de las garantías de no repetición, de no regresar a esas condiciones. La impunidad del pasado tiene que ver con la impunidad del presente también. Necesitamos no olvidar nuestro pasado, reconocer lo que se ha construido, pero también lo que se ha destruido, y poder ir generando transformaciones sólidas también en este sentido. Totalmente. Con eso nos vamos a la última pausa y regresamos aquí en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que, a fin de cuentas, nosotros como hombres tenemos algún papel positivo en el Día Internacional de la Mujer. Porque tal vez muchos dirán, mire, pero yo sí apoyo, pero también me están diciendo por otra parte de que si no tengo útero, mejor que no opine, porque ahí pues yo no tengo cabida. Tienen algunos. Pero por otra parte se dirá, mire, pero yo apoyo a las mujeres porque yo hago trabajos de mujeres. ¿Trabajos de mujeres? Mire, pero yo le ayudo a mi mujer en la casa. ¿Le ayuda? O sea que usted no coopera, sino que ayuda. Cosas que hay que ir deconstruyendo, ¿no? Así como decíamos en el bloque anterior. Pero volvemos al punto. ¿Se tiene algún rol fundamental como hombres en el Día Internacional de la Mujer? Dime. Por supuesto que sí. En primer lugar, hay que decir que en las luchas reivindicativas de los derechos humanos, y en este caso en particular de los derechos de las mujeres, si bien el protagonismo es de las mujeres, ciertamente, pero es que esta es una lucha en donde nos tenemos que integrar todas y todos, porque todas y todos somos parte de esta problemática de discriminación y de violencia, y porque todas y todos somos parte de la transformación que se debe realizar desde adentro interiormente en cada persona, y desde adentro en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras sociedades y en nuestro planeta también. Entonces, estar hablando del rol que los hombres pueden jugar, no solo en la conmemoración del 8 de marzo, sino además en las luchas reivindicativas de los derechos de las mujeres, es totalmente oportuno. ¿Por qué? Porque nos permite plantear, es que aquí estamos, hay que integrarnos, no hay
trabajos de mujeres y usted ayuda, como tú ponías justo en el ejemplo. No, es que son responsabilidades familiares. Sí. Y entonces, ante esas responsabilidades familiares, hay que compartir. Es que si hay algo que el patriarcado tiene, es que es precisamente individualista, y aunque hace corporación masculina en este sentido, pero al final siempre trata de descalificar, y justo lo que estamos tratando de decir es, no, es que hay que integrarse, así que intégrese, no solamente diga este día, no, pregúntese, ¿cuántos chistes machistas usted comparte? Empiece a dejar de compartirlos. ¿Cuántas, ahora que hay tanto tema con las redes sociales, cuántos mensajes descalificadores a las mujeres usted, señor, joven, muchacho, abuelito, primo, jovencito, niño, está compartiendo? Deje de compartirlos. Deje de esconderse cuando alguien dice, no hombre, si ahí lo tienen barriendo y trapeando en la casa. No se esconda, diga con mucho orgullo, yo soy parte de una familia y entonces tengo responsabilidades familiares. No lo diga con pena, no lo diga con... No, dígalo con qué bien. Ahora, tampoco se me vaya al otro extremo de decir, sí, ¿verdad? Entonces yo ahora tengo derecho, porque mire que yo barro, que... Momento, porque entonces siempre el patriarcado no quiere jugar la vuelta. Pero hay necesidad de darnos cuenta que hay una responsabilidad compartida. Que las luchas reivindicativas de los derechos humanos son eso, son de humanas y humanos, y hay que trabajar en pos de ello, y hay que hacerlo todos los días, no solo desde una fecha conmemorativa, o desde una marcha, o desde un discurso, o desde una tribuna, o desde estar en la administración pública, no, desde muchos espacios, porque alguien dice, sí, pero si yo fuera diputado, como la película de don Mario Moreno, Cantinflas, no, pero no lo es, pero lo que está haciendo acá puede contribuir a transformar. Que usted está en su centro educativo, que usted está en un grupo de amistad, que usted está en su trabajo, el tema del acoso sexual. Sí. El año pasado, antepasado, la Fiscalía decía del 2023 al 2024, de mayo a junio, planteaba más de 20.950 hechos de violencia constitutivos de delitos que han sido reportados ante la Fiscalía General de la República. Esos 20.000 son apenas la punta del iceberg. Esos 20.000, abajo de eso hay una gran cantidad. Entonces, no sea usted parte de los agresores, sea usted parte de los transformadores, de los que también le dicen a su compañero, hey, no se vale violentar, no se vale. Incluso llegué a puntos donde no podemos seguir siendo amigos bajo una condición de esta naturaleza. Y hay que hacerlo, este es un reto, de verdad que es un reto para los hombres, bajo esta configuración masculina que se tiene de decir, sí, los retos. ¿Será que nos atrevemos a ser diferentes? ¿Será que nos atrevemos a dar un paso? ¿Será que nos atrevemos también a dar un paso hacia atrás para también decir, muy bien, no todo es ser protagónico yo, ¿verdad? Porque si habláramos en la historia de la humanidad, conocemos cuando a una le han enseñado, por ejemplo, sobre los avances científicos, sobre pensadores, literatura, dramaturgos, no sé qué, de repente uno empieza a ver solo hombres, y uno dice, sí, es que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, mire, es que a veces hasta le quitaron el puesto a las mujeres, simplemente dijeron, no, usted no, váyase para allá. Usted no es de esta época, así que mejor quédese relegado. Entonces, no. Y se invisibiliza. Nos hablan de grandes matemáticos, ¿verdad? De Tales de Mileto, ¿verdad? De Pitágoras de Samos, pero no nos hablan de Hipatia de Alejandría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se empieza a reconocer? Pues ahora, también en nuestra vida cotidiana, comencemos a dar pasos de transformación. Que es difícil, que va a costar muchísimo, que sigue costando, pero hay que empezar. Si no se empieza ahora, seguimos lamentando las consecuencias también. Hay que transformar. Y es el momento de poder comenzar y transformar. Amigos, amigas sirvientes, hemos llegado al final. Nos vamos sin agradecerle a Ima Girola por habernos traído todos sus criterios en torno al Día Internacional de la Mujer, y que sabemos que hay muchísimos más, sí. 45, 50 minutos no alcanzan, pero
pues esperamos tenerla en una próxima ocasión. Con gusto, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las amigas y amigos de Criterios. Y ahí estamos a la orden desde C-Mujer. Un saludo desde C-Mujer. Encantadísimo. Gracias. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.